تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صدق الله العظيم. En el nombre de Alá, el misericordioso, el compasivo, todas las alabanzas son debidas a Alá. Buscamos su ayuda, buscamos su perdón y nos refugiamos en él del mal que tenemos en nuestras propias acciones. Aquel a quien Alá guía, nadie lo podrá desviar. Y aquel a quien Alá guía, nadie lo podrá desviar. Atestigo que no hay nada ni nadie digno de adoración salvo Alá, único, sin asociados, y atestigo que Mohammed es su siervo y mensajero. Que la paz y bendiciones de Alá estén con el profeta, su familia y sus compañeros hasta el día del juicio. Amén. Comenzamos dando las gracias a la mezquita Al-Faz de Majadahonda y a todos los hermanos y hermanas que con tanto esfuerzo han colaborado para que sea posible este encuentro del día de hoy. Os damos la bienvenida a todos y agradecemos que hayáis querido compartir una de las últimas noches de Ramadán con nosotros. Hemos invitado también a amigos no musulmanes que inshallah están llegando y el objetivo es poder disfrutar de su compañía y también que vivan un poco cómo es nuestra vida en Ramadán y cuál es nuestra creencia. Es necesario promover un acercamiento entre las distintas culturas y religiones y más aún cuando todas ellas hacen un gran énfasis en el respeto y en la conservación de la dignidad humana. Daremos comienzo a la charla del hermano, a la cual seguirá una segunda intervención y finalizará con la posibilidad de que todos vosotros podáis hacer las preguntas que deseéis. A la hora del Magreb romperemos el ayuno juntos, realizaremos el rezo y posteriormente comenzaremos el iftar. Contamos con la participación del hermano, muy grata participación, del hermano Hussein El Warashi, que es filólogo, historiador, periodista y también conocido presentador de diversos programas de Canal Córdoba. Y ya le pasamos la palabra, ya que hoy nos va a hablar, inshallah, de los 10 últimos días de Ramadán y también de esa educación espiritual que hemos ido adquiriendo durante este mes y de cómo sacarle, cómo aprovechar sus beneficios el resto del año, inshallah. Hermano. Ay, perdón. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من اهتدى بهديه إلى يوم الدين ونحن مع بفضلك يا أرحم الراحمين رب العالمين. En el nombre de Allah, misericordioso, compasivo, que la paz, las bendiciones de Dios sean con su bendito profeta Muhammad, con su familia, sus compañeros y quienes le siguen con bondad, lealtad y fidelidad hasta el día del juicio, y pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que seamos también que seamos nosotros también de sus seguidores fieles y honestos y que le encontremos a Muhammad sallallahu alaihi wasallam en la otra vida y acompañarle en el Jannah. Amén. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, el tema son más o menos,
hablar de estos últimos 10 días. Ya no son 10 días, quedan 6, como mucho, si es que en realidad quedan 5. Es muy probable que ya el martes que viene sea el Eid, sea la fiesta, por lo tanto la alegría de haber culminado el ayuno de todo un mes y de haber culminado la oración nocturna de todo un mes. La recompensa, como dice el profeta, la paz sea con él, al ayunante y a la ayunante le tienen o disfrutan, gozan de 2 alegrías. La primera, cuando rompen el ayuno. Es decir, cada día es una victoria contra el ego, cada día es una victoria contra la materia, contra el dunya, contra las pasiones, contra el egoísmo, contra las necesidades básicas. Por lo tanto, a la hora de llegar el Magreb y de tomar ese vasito de agua o de leche o de comer esos dátiles o cualquier cosita, entonces uno siente una satisfacción interna en la que dice: he logrado ayunar todo el día, he podido abstenerme de comer, de beber y de cualquier tontería, me he dedicado al ayuno, me he dedicado a la oración, me he dedicado a la recitación del Corán. Por lo tanto, uno siente que ha vencido y que ese alado espiritual, esa dimensión espiritual, que es la dimensión realmente que nos hace humanos, porque la dimensión física material es la misma entre los humanos y los animales. Por lo tanto, lo que nos hace, como decía el imam Shafi'i rahimahullah, realmente es a través de la razón y del espíritu que somos humanos y no a través de la materia. Y también una alegría que junta todas estas alegrías diarias, que se culmina en la alegría de la fiesta del Eid, de la fiesta del fitr, del desayuno, de la ruptura del ayuno, un día en el que toda la comunidad sale por la mañana a rezar, y es una oración de alabanza y de agradecimiento para Allah subhanahu wa ta'ala por haber cumplido con este cuarto pilar del Islam, con este gran precepto que es el precepto del ayuno. Y evidentemente la gran alegría máxima, la magnánima, la mayor, es el día en que nos vamos a encontrar con Allah subhanahu wa ta'ala, y ese día nos dirá Dios Altísimo a quienes ayunan, quienes se han esforzado, quienes siempre han cumplido de la mejor manera. El profeta Allah subhanahu wa ta'ala el día del juicio les dirá: siervos míos, vosotros que estabais ayunando en el dunya, os he privado de comer, os he privado de beber, os he privado de vuestros derechos durante 30 días cada año de vuestras vidas. Entrad a los jardines por la puerta de la Rayyan, Bab al-Rayyan, que es la puerta por la que entran exclusivamente los creyentes que ayunan. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga de estos ayunantes que entren por esa puerta, porque es un grandísimo honor el ser un ayunante, y que Dios Altísimo nos invite a ingresar y morar en los jardines a través de la puerta de Ar-Rayyan. Queridos hermanos, hablando de los últimos días, tenemos que hablar de los días anteriores, y hablando del Ramadán hay que hablar del resto del año y del resto de la vida, y hablando del Ramadán hay que hablar también de lo que viene después. Y aquí, si ponemos los 10 días en contexto, nos daremos cuenta de cuán importantes son, pero al mismo tiempo para qué sirve esforzarse tanto en un mes como es el mes de Ramadán, y sobre todo en el sprint final, que son los últimos 10 días. Para empezar, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha ordenado, nos ha prescrito el ayuno del Ramadán. ¿Para qué? Para ganar conciencia, para madurar, para ser personas buenas, para ser creyentes de bien, para adorar a Allah subhanahu wa ta'ala de forma correcta, para que eso repercuta en la relación que tenemos con Dios, pero también en la relación que tenemos entre nosotros como comunidad y como sociedad. Por lo tanto, la conciencia y esa maduración espiritual y mental e intelectual es fundamental para poder progresar en el camino de la fe y para poder progresar juntos como comunidad y como sociedad. Y además, el secreto del taqwa, el secreto de la conciencia de Dios y el temor de Dios y la observancia de Dios, el tener a Dios siempre presente,
nos ayuda a recitar el Corán y a entenderlo. Fijaos muy bien que el versículo del Sagrado Corán dice: oh creyentes, se os ha prescrito el ayuno como fue prescrito a quienes os han precedido, para que alcancéis la conciencia, el taqwa. Y la misma sura de Al-Baqarah empieza diciendo: Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, ese libro que es guía ¿para quién? Para los muttaqun, para los que tienen conciencia. Por lo tanto, el Corán se beneficia del Corán aquellos que tienen conciencia, que tienen fe y tienen un nivel de espiritualidad y de conciencia. Si no, no nos podríamos servir del Sagrado Corán, ni de sus enseñanzas, ni de su práctica. Y por eso justamente, si fuera solo con la lectura del Corán que una persona se puede guiar, pues todo el mundo se podría haber guiado con una copia del Corán. Y no solo todo el mundo, hablemos de los propios musulmanes que creemos en el Corán. ¿Acaso todos los musulmanes practicamos? ¿No sería arriesgado decir que más bien la mayoría no practica? ¿Por qué? Si teniendo el Corán incluso lo tenemos en casa, o incluso lo leemos, o incluso tenemos memorizada unas suras, etc. La cuestión es que para entender el Corán, para poder desarrollar sus preceptos, para poder practicarlo, hay que tener un nivel mínimo de fe. Por eso cuando vinieron unos beduinos al profeta, la paz, le han dicho, somos creyentes. Y Allah subhanahu wa ta'ala revela el Sagrado Corán y le dice: oh Muhammad, los beduinos te dicen que son creyentes, diles que no son creyentes, son musulmanes. Aún la fe aún no ha penetrado en sus corazones. Así que tenemos ahí una clara diferencia entre el ser musulmán, el reconocer el monoteísmo y la unicidad de Dios, creer que la oración es obligatoria o en los 5 pilares, etc. Eso no es una garantía para que uno lleve su práctica de forma correcta. Ahora, Dios Altísimo, cuando se dirige a nosotros el Sagrado Corán, no dice: oh musulmanes, no dice: oh vosotros que habéis aceptado el Islam, dice: oh creyentes, oh vosotros que creéis. ¿Y por qué Dios Altísimo se dirige a nosotros como creyentes? Porque Allah subhanahu wa ta'ala sabe que los creyentes escuchan y obedecen, mientras que un musulmán descuidado, ghafil, inconsciente, pues el resultado es que aunque escuche y aunque reconozca de forma teórica, pero en la práctica le cuesta, por lo tanto no desarrolla los preceptos y la práctica necesaria que Allah subhanahu wa ta'ala quiere de nosotros. Así que lo primero que tenemos que entender es que para desarrollar nuestra fe, para desarrollar nuestra relación con Dios y que repercuta en nuestra sociedad y en nuestra vida a través del carácter, de los modales, es que la oración, el ayuno, la caridad, lo que deben de hacer es ayudarnos a ser creyentes, ayudarnos a purificarnos de todo aquello que enferma nuestros corazones, como es el egoísmo, el apego al dinero, la vanidad, la envidia, la avaricia, la competitividad inútil en lo inútil. Por lo tanto, esto, la oración y el ayuno nos ayudan a combatirlo, nos ayudan a desapegarnos del dunya. Por eso, si el musulmán creyente puede aguantar todo un mes desde el alba hasta el ocaso sin comer, sin beber, y mejor la persona es un fumador, pues sin fumar, etcétera, etcétera, pues ¿qué está enseñándonos el Ramadán? Está enseñándonos la fuerza de la voluntad, nos está enseñando cómo acercarnos a Dios a través del culto y del ayuno. Lo mismo nos debería de ayudar a hacer oración, porque as-salah tiene todos los pilares del Islam. Empezamos con Allahu Akbar, que es una declaración de fe y de monoteísmo. No podemos comer, ni beber, ni hablar, ni nada durante los minutos de oración. Luego pedimos, hacemos súplicas. Luego nos dirigimos a la Meca, que es una especie de peregrinación. Y estamos en otro mundo hasta que hacemos assalamu alaikum, y terminamos la oración, que es cuando volvemos en teoría a la vida mundana. ¿Qué quiero decir con esto? Que la oración, que el ayuno, que la sadaqa, la caridad, la limosna, deberían de ayudarnos siempre a la hora de practicarlo, no de que tengo que practicarlo porque tengo que practicarlo, no, sino que tienen un objetivo que es acercarnos a Dios Altísimo, y a través del acercamiento a Dios llegamos a conocer a Dios. Y cuanto más
cerca de Dios estamos, más conocemos a Dios, y evidentemente cuando alcanzamos el nivel del conocimiento de Dios es que la práctica adquiere la perfección, que es el nivel del ihsan. Islam, Imán, Ihsan, como es el archiconocido hadith del arcángel Gabriel que pregunta al profeta la paz sea con él sobre el Islam, sobre el Imán, sobre el Ihsan y luego sobre el fin del mundo, la hora. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta que nuestra práctica debería de tener ese objetivo, de que tengo que practicar cuando tengo que rezar y lo hago. Y intento hacerlo con amor e intento disfrutar de la oración como hacía el profeta sallallahu alaihi wasallam. Nos decía el profeta sallallahu alaihi wasallam, le decía a Bilal, ya Bilal, haznos descansar con el salat. No le dice, haznos descansar del salat, de la oración. No, haznos descansar con la oración. Es decir, ¿dónde encontraba el profeta su sosiego, su calma, su disfrute? ¿En qué? En el rezo. Por lo tanto, se disfruta. Se disfruta. Jazakallah khair. Entonces, ¿qué hacemos los musulmanes hoy día? O muchos, por lo menos. Muchos decimos, bueno, recemos ya, termina, hay que terminar cuanto antes. ¿Por qué? Porque es como si fuera una carga, tenemos que rezar para quitárnosla del medio, cuando en realidad Salah se ha de esperar con ansias, con ganas, con amor. Así era el profeta sallallahu alaihi wasallam, que disfrutaba de la oración, y un verdadero creyente disfruta de la oración. Disfruta de esos momentos de intimidad con Dios y se olvida de los problemas del dunya, se olvida de todo lo que es de este mundo. Este tipo de oración. Lo mismo cuando voy a ayunar. No ayuno porque mis padres ayunan, o porque soy de una familia musulmana que ayuna, o porque así ha sido toda mi vida, o porque, bueno, si no ayuno me van a mirar mal, etc. Si ayunamos así no aprendemos del ayuno. Pero si yo ayuno a sabiendas de que cuando ayuno me acerco a Dios, y a través de esa purificación Dios me ama y puedo llegar a conocer a Allah subhanahu wa ta'ala, entonces puedo ayunar de la mejor manera y puedo tener esa conciencia que me impide no solo comer y beber durante el día de Ramadán, sino también no hablar mal de la gente, no cotillear, no, etc. Cualquier acto que Allah subhanahu wa ta'ala no es de su agrado. Y nos dice Abdullah ibn Abbas, Dios esté complacido con él y con su padre, es el exégeta en mayúscula. El profeta sallallahu nos dice, Ibn Abbas es turjuman al-Qur'an, es el traductor del Sagrado Corán. Y también nos dice que es el rabino de esta obra, es decir, por su conocimiento y su fe. Nos dice que en el versículo coránico que dice, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, no he creado al ser humano y a los genios sino para que me adorasen. La adoración aquí significa conocer, conocimiento de Dios. Y fijaos el secreto que guarda el Islam como religión, como din. Y es que empieza con la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, y después de todo el desarrollo, después de todo el esfuerzo, después de todo el aprendizaje, después de cumplir con el salah, con el ayuno, con el zakah, con la peregrinación, con los actos voluntarios, ¿sabéis cuál es la conclusión de todo? Que realmente la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Es decir, empezamos con la ilaha illallah, que no hay divinidad sino Allah, y que Muhammad es su siervo mensajero, y terminamos después de todo este viaje a la conclusión verdadera de que realmente no hay divinidad excepto Dios, y que Muhammad es su siervo mensajero. Pero ¿cuál es la diferencia entre la primera la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah y la segunda? La primera es una declaración de intención de que voy a emprender el camino. Estás en el inicio, estás emprendiendo el camino, empezando. Y la otra es que llegas a la conclusión de que realmente, de verdad, de corazón, desde el conocimiento, desde la experiencia, desde el sentimiento, llegas a la conclusión real, desde el yaqín, desde la certeza de que no hay Dios verdadero, sino Dios altísimo, uno único y sin socio, y que Muhammad es su siervo y mensajero. Y en este contexto es donde debemos de entender nuestra práctica de culto, y debemos de entender la importancia del Ramadán, y sobre todo, si el Ramadán es tan importante porque en él fue revelado el Corán, los 10 últimos son todavía más especiales porque justamente es en una de estas noches, en concreto, cuando el Sagrado Corán fue revelado por Dios al profeta Muhammad, la paz sea con él. Fue en la noche del decreto, en el que Dios Altísimo decretó
el Islam para la humanidad y decretó la profecía del profeta Muhammad, la paz sea con él, y decretó la revelación del Sagrado Corán. Y para aprovecharnos de las bendiciones de estos 10 últimos, tenemos que esforzarnos más que en los 20 días anteriores. ¿Por qué? Primero, por la noche del decreto. Segundo, por el favor mismo de la noche del decreto, que vale más que 1000 meses de adoración. ¿Sabéis cuántos años hacen 1000 meses de adoración? Unos 84 años. Pero son 84 años de adoración, no de vida, de adoración. Así que hay que ver quién es la persona capacitada de adorar a Dios Altísimo 84 años seguidos, ayunando todos los días, rezando todas las noches. Por eso Allah subhanahu wa ta'ala, en honor a esta noche, nos dice que quien coincide con esta noche, quien reza en esta noche y suplica a Dios Altísimo, Allah subhanahu wa ta'ala le da la recompensa de haber rezado, de haber adorado a Dios Altísimo 84 años. ¿Y por qué el secreto de esta recompensa? Porque nuestra umma, la umma del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, no vive más allá de los 60, 70 años. Entonces, las naciones anteriores, como Noé, la paz sea con él, como Abraham, la paz sea con él, vivían siglos, no décadas. Por lo tanto, el día del juicio vendrán con más años de adoración, tendrán más favor ante Dios. Pero para recompensarlo, Allah subhanahu wa ta'ala nos ha dado tantas bendiciones que, por ejemplo, la noche del decreto cuenta como 84 años de vida, adorando a Dios. Pero también en cada oración son 10 oraciones. Rezamos 5 veces, pero para Dios Altísimo rezamos 50. Por tanto, son varias bendiciones que Allah ha bendecido a esta umma para distinguirla en favor y por amor al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, tenemos que aprovechar estos últimos días, estas últimas noches de este mes, para esforzarnos más que nunca. Luego también es muy importante que estos 10, ¿cómo los puedo aprovechar? Mejorar al máximo mi ayuno, los momentos, los minutos o horas que no aproveche, que los días anteriores, pues con el calor a lo mejor pues me tiraba en el sofá o me quedaba sin hacer nada, pues intentar que en estos 10 días esos momentos se reduzcan hasta el máximo, hasta desaparecer. Que en cada momento o esté rezando, o esté ayudando a alguien, o esté ayudando a mis padres, o a mi mujer, o a mi marido, o a mis niños, o esté ayudando a los vecinos, o esté recitando el Corán, o esté leyendo el Corán, o escuchando el Corán. El caso es que intentar mantener el máximo posible de que nuestro tiempo esté todo el tiempo lo más posible adorando a los Fatala, haciendo alguna práctica que en el juicio me va a repercutir positivamente. Y también, a través de un esfuerzo intensivo estos 10 últimos días, estas últimas 10 noches, nos puede impulsar para sacar todo el provecho de lo anterior. Porque dicen los sabios que el que ayuna el Ramadán y se esfuerza durante todos los días de Ramadán, sobre todo los 20 primeros, y luego no se esfuerza más en los últimos 10, es como aquel que se esfuerza por arar la tierra, por sembrarla, por regarla, y cuando llega el momento de cosechar dice me voy a dormir. Pues no eres tan inteligente si te vas a dormir justo en el momento en el que hay que cosechar ese esfuerzo. Igual, vosotros que veo que sois muchísimos los jóvenes, o todos los chicos, seguramente os gustará el fútbol. ¿Cuándo importa no pinchar en la liga? En las últimas jornadas. Porque las primeras más o menos se pueden recuperar, pero en las últimas jornadas, cuando se juega el título de liga, el que falla se queda fuera. Y por eso el Barça ha quedado campeón este año, gracias a Dios. En todo caso, os quiero decir que lo importante es que en el atletismo, cuando corremos una maratón o cuando corremos 1500 o 5000 o los 10.000 metros, están corriendo todo el mundo casi más o menos al mismo ritmo, pero quien gana es aquel que tiene aguante en los últimos metros y puede acelerar en los últimos metros. Lo mismo Ramadán, y si nos esforzamos más en estas noches, aunque cueste más,
nos va a repercutir primero en más ajr y más recompensa ante Allah subhanahu wa ta'ala, en una mejora del nivel espiritual, del taqwa, del imán, y luego nos puede relanzar para el resto de los meses después de Ramadán. Los que no aprovechan los días de Ramadán difícilmente pueden aprovecharse de Shawwal, del Qa'da, de Dhul Hijja. Y Shawwal y Dhul Hijja, por ejemplo, son meses que tienen unas prácticas espirituales muy importantes. Por ejemplo, en Shawwal son 6 días de Shawwal, o en Dhul Hijja son 9 días de ayuno, desde el día 1 hasta el día 9, el décimo es el día del Eid, del día del sacrificio, de la fiesta del sacrificio. Por tanto, hay que contemplar siempre que el esfuerzo espiritual, a través de nuestra práctica, lo que tiene que tener es perseguir siempre una mejora en nuestra condición de creyentes, en nuestra condición de fe, para mejorar nuestra fe en nuestra conciencia. Y esto, y ya con esto termino, nos debemos de esforzar, y para que este esfuerzo se mantenga hay que mantener algunos hábitos buenos, sobre todo espirituales. Es decir, una vez que termina Ramadán, no debo de abandonar la conciencia de lo importante que es rezar en el tiempo, en las oraciones en su momento. Y si también quiero mejorar, los lunes y jueves intentaré, por lo menos, si no los 2 días a la semana, uno de ellos. Y si no, por lo menos 3 días al mes, que son los días 13, 14 y 15 de cada mes lunar. ¿Por qué esta práctica es importante? Es para justamente liberarnos. Porque ¿qué es lo que somete a las personas? ¿Qué es lo que somete a los hombres y a las mujeres, tanto jóvenes como mayores? Nos someten nuestros egos, nuestro apego a dunya, nuestras necesidades básicas. Nos someten. Por eso una persona musulmana, cuando habla con una persona no musulmana y le dice que durante este mes, durante 29 días o 30 días, no come, no bebe, durante todo el día, ni puede fumar, los no musulmanes no se lo pueden creer. Es increíble, y es verdad, es increíble, es ilógico, es irracional, es de locos, desde la lógica del dunya. Porque una persona que cree que si no come se muere, que si no come se le va la vida en ello, cuando le falta solo el desayuno o la comida o la cena, ya se le cambia el humor, etc. Le es imposible pensar que no solo un día, sino 30 días ayunando. Pero, ¿por qué piensan así? Porque están tan sometidos por sus necesidades básicas que en lugar de controlar ellos sus necesidades, en lugar de controlar ellos sus deseos, son sus deseos quienes los controlan a ellos. Son sus necesidades quienes los controlan a ellos. Y el musulmán, el verdadero creyente, tiene que someter sus deseos y sus caprichos a su voluntad. Y su voluntad no puede ser posible sino a través de la fe y de la práctica. Y por eso Allah subhanahu wa ta'ala, cuando reprocha a aquellos que no hacían caso del Islam y no seguían al profeta, la paz sea con él, nos dice que aquellos que no creen y asocian otros dioses a Dios, siguen sus pasiones. ¿Acaso no ves, no observas a aquel que toma a su ego como su Dios, como su divinidad? Y es verdad, si hoy día el mundo sufre algo, si hay una crisis mayor que la crisis económica, mayor que cualquier otra crisis, es la crisis materialista causada por el materialismo y el egoísmo, que es la crisis espiritual, la crisis moral y ética. Y los musulmanes, evidentemente, estamos llamados, obligados a enseñar el Islam a los demás. ¿Con qué objetivo? El Islam nos libera a nosotros y libera a los demás de las garras de sus egos, de las garras del dunya y de las garras del shaitán. Por eso esta lucha la debemos de contemplar y profundizar, de manera que no creamos que solo, aunque sois muy pequeños algunos aquí, pero seguramente con el tiempo inshallah iréis asimilando este gran concepto del Islam. Es que el Islam no ha venido solo para una persona, o para su familia, o para los árabes, o para solo los musulmanes. El Islam es el mensaje de Dios para toda la humanidad. Y por eso os hago una pequeña pregunta. Dios Altísimo, antes del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enviaba mensajeros y profetas a sus pueblos, ¿no? ¿Sí o no?
¿Quién es el profeta y mensajero que Dios ha mandado a Europa en el siglo XXI? El profeta o el mensajero que Dios ha mandado, ha enviado a Europa, a España, a Madrid, a Majadahonda en 2016. Nosotros. A ver, sí, dilo, a ver, dilo. ¿Qué quieres decir con eso del megáfono? A ver. ¿Cómo? Ajá. No va mal encaminado, no va mal encaminado. Solo que lo ha limitado en los marroquíes, en los moros. ¿Hay algún profeta o mensajero después de Muhammad? No, ninguno. Entonces, ¿quién es el profeta de los europeos del siglo XXI? Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. ¿Cómo que ninguno? El mundo actualmente, todo el mundo, los 5 continentes, los 7 continentes, su mensajero que Dios les ha enviado es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los musulmanes somos lo que llaman los sabios ummatu da'u, ummatu istijaba, es decir, la umma que ha hecho caso, que sigue. Y la otra, que aún no lo sigue, se llama ummatu da'u, es decir, esa umma es esa nación que hay que invitar al Islam. ¿Y quién les tiene que invitar? Los musulmanes. Somos los responsables de transmitir el mensaje del Islam. Somos los embajadores del profeta Muhammad. Si faltamos a este mensaje, si no cumplimos con nuestra embajada, vamos a tener que responder ante Dios si hemos cumplido o no. Imagínate que el día de mañana viene un vecino de Majadahonda y te dice que mi vecina no es musulmana y mashallah y yo nunca me enteré. Pues chungo lo vas a tener, hermano Nasa. O yo, y viene un vecino mío y dice, Hussein no me ha dicho nada. Por lo tanto, es muy importante hacer da'wah. Solo que el da'wah, o la transmisión del mensaje, no es a través de bla, bla, bla. Una de las cosas muy interesantes de los europeos, y que es, además lo menciona Amr ibn al-As, uno de los grandes compañeros del profeta, la paz sea con él, hay una característica en estas tierras, y Marta es testigo de ello, y Elena también, que es que cuando lo ven, lo creen. Pero si no lo ven, no lo creen. Si no lo veo, no me lo creo, como decía Santo Tomás. Pues eso de hablar mucho del Islam es la religión de la verdad, el Islam es la religión de Dios, cuando es de boquilla, no dice nada cuando en realidad hace incluso más daño. Es mejor callarse. Porque decir que el Islam es bueno, que es el camino de Dios, etcétera, etcétera. Y luego ser una población del 3 o 4% de la población española, pero la población carcelaria llega al 50 o 60%, ya me dirás tú qué ejemplo damos. O cuando los que hablan en nombre del Islam, los medios de comunicación, no hacen más que degollar y de atentar con bombas contra inocentes. Por lo tanto, muy mal mensaje hacemos llegar del Islam y muy mal hacemos. Por lo tanto, es muy importante el que transmitamos el Islam, pero de forma correcta, a través del ejemplo, a través del modelo. Y esa es nuestra obligación, porque os recuerdo que Allah subhanahu wa ta'ala dice: os hemos hecho una nación moderada para ser testigos de los demás y para que el profeta Muhammad sea vuestro testigo. Y para ser testigo de las demás naciones, de los demás pueblos, hay que ser testigo a través de la palabra, pero también a través del ejemplo, del modelo, transmitiendo el verdadero mensaje del Islam. Si se lo enseñamos, si damos ejemplo y testificamos a través de la práctica del Islam, a través de nuestro ayuno, de nuestra oración, de nuestra caridad, de nuestro azaque, de nuestra solidaridad, de nuestra preocupación por los demás, de nuestro interés por que los demás estén bien, seremos inshallah el mejor ejemplo, porque Ruba ibn Amir, Dios esté con él, uno de los compañeros del profeta, pasea con él, en una batalla, además muy famosa, llamada la batalla de Judía, le llama el general de los persas, porque los persas eran como una especie de Estados Unidos de hoy, o la Unión Soviética, eran toda una potencia mundial, y aquí, vamos, eran muy súper ricos, súper desarrollados en filosofía, en medicina, no sé cuántas cosas, y aparecían unos árabes del desierto con unos andrajos, con unos ropajes, y que querían hacer llegar un mensaje, y si los demás no les hacían caso, pues querían llegar a liberar a los persas. Y llega el general y dice, les llama, a ver, ¿qué os pasa a vosotros? ¿Qué queréis? Y la pregunta fue esta, ¿eh? ¿Qué queréis? ¿Qué buscáis? Y le responde el sahabi, con unas palabras que deberían de ser
el lema de todo musulmán en todas partes del mundo y sobre todo en donde el Islam es minoritario. Dice, Dios nos ha enviado. Dios nos ha enviado. ¿A quiénes? ¿Quiénes somos nosotros? Los musulmanes. Fijaos que no dice Dios ha enviado a Muhammad. Y esto ha sucedido en la época de Omar, cuando el profeta ya había fallecido. Por lo tanto, Dios nos ha enviado a los musulmanes. ¿Para qué? Para liberar a los pueblos del yugo de las falsas deidades, de las falsas divinidades, a la libertad de la adoración de un solo Dios. Liberarles de la injusticia, de la opresión, de los regímenes, de las dictaduras y de las religiones, a la libertad del Islam, y liberar a la humanidad del yugo de la opresión económica, de la esclavitud, para liberarles y que sean libres en esta vida y en la otra. Estas son las tres grandes misiones del Islam que se pueden resumir en liberarnos a nosotros y liberar a los demás del shirk, del kufr, del shaitán, del apego a lo mundano, para encontrar esa libertad. La verdadera libertad está en la fe en un solo Dios, en el control del ego y del uno, y de la decisión y determinación de conquistar tu propio destino. Esta es la primera, y luego liberar a los demás. Pero no liberarles solo espiritualmente, es decir, solo para que crean en Dios, o liberarles solo económicamente, sino liberarles en mayúscula, tanto del shaitán y de las falsas religiones e ideologías, etc., y también liberarles de la pobreza y de la esclavitud, sea laboral, sea de toda índole. Por lo tanto, resumiendo, el Ramadán, como la oración, sobre todo en nuestras últimas noches del Ramadán, el fin último es llegar a la conciencia, esa conciencia que nos va a llevar a entender el mensaje de Dios, por lo tanto a liberarnos a nosotros mismos y que podamos llevar ese mensaje a los demás. Gracias por vuestra atención. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Para terminar este encuentro, las hermanas y hermanos me han pedido que comparta con vosotros mi experiencia. Cómo entré al Islam y cuáles han sido los cambios, sobre todo interiores, que he vivido. Quizás nuestros amigos no musulmanes o incluso vosotros mismos os preguntéis cómo puede ser que una mujer española que no tenía contacto con el mundo musulmán ni con el mundo árabe decida por su propia voluntad cubrir su cuerpo, rezar 5 veces al día y pasar hambre el Ramadán. Pero el Islam es muchísimo más que eso y espero que nosotros sepamos transmitírselo a los demás. Nací en un entorno tanto familiar como social católico. Tenía una firme creencia en Dios, pero había cosas del cristianismo que no podían entrar en mi cabeza, como la Trinidad, la redención, el pecado original que tanto se repite. Nunca me planteé investigar sobre mi religión ni poner a examen mi creencia, así que mucho menos lo iba a hacer con otra religión que no conocía. Y en aquella época, ¿qué sabía yo del Islam? Pues sabía muy poco y muy negativo. Cometí un gran error, que era prejuzgar sin saber y basar mis opiniones a través de lo que me llegaban a mis oídos y a mis ojos por los medios de comunicación y también por las opiniones de los demás. Nunca me imaginé en ese momento que hoy en día sería musulmana. Alhamdulillah. Un día entré en una mezquita y me agradó mucho ver que no había imágenes, ya que yo como firme creyente pues amaba a Jesús, y en ese momento pensé, a él le agradaría mucho esto, ver que hay un templo donde no hay imágenes, ya que como había leído en la Biblia, ahora os voy a relatar lo que viene en la Biblia en Éxodo sobre las imágenes. No te hagas estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra
y en las aguas debajo de la tierra. No te postres ante esos dioses ni los adores. Increíble, ¿no? El primer libro que leí sobre el Islam fue acerca de los milagros científicos del Corán. Y situándome en esa perspectiva histórica y espacial, hace más de 1400 años, en pleno desierto, donde no había medios tecnológicos, ni lo que tenemos ahora, telescopios, rayos X, escáneres, radiografías, ecografías, me quedé maravillada al leer en el Sagrado Corán cuando se describe cómo es la concepción humana, incluso se detallan las etapas del desarrollo del embrión. Otro hecho científico también que me impactó fue cuando se relata que la luna es una luz reflejada y el sol es una luz radiante. Efectivamente, no ha sido hasta muchísimos años después que se ha demostrado que el sol, al ser un astro, sí que emite su propia luz, pero la luna, como cualquier planeta, e incluso el planeta Tierra, refleja la luz del propio sol, no la emite por sí mismo. Subhanallah. Desde ese día no he podido calmar mi sed por aprender más y más y más. Sin darme cuenta, estaba siguiendo las exhortaciones que hace el propio Corán acerca de que debemos buscar el conocimiento y que es a través de ese conocimiento cuando alcanzamos la fe. ¿Cómo si no vamos a amar a algo que no conocemos? Sería totalmente impensable. Mi siguiente paso fue leer el Corán, obviamente traducido en español. Y cuando vi el libro, lo primero que leí fue Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ya sabes lo que significa. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. Con ello pude intuir cuál sería la esencia del mensaje de todo lo que iba a leer a continuación, y además es lo que se repite en cada capítulo al empezar Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Con los 99 nombres de Allah subhanahu wa ta'ala, muchos más que tiene, fijaros que siempre se menciona a su clemencia, a su misericordia, en menos uno en todos los capítulos del Corán. Es una verdadera bendición. En ese momento todas mis ideas preconcebidas se desbarataron, la venda que tenía en los ojos cayó, y al leerlo sentía como si ese libro me estaba hablando a mí personalmente. La siguiente sorpresa que me encontré en el Corán, ¡upi! Con el viento. Gracias, hermano. Mi siguiente sorpresa cuando leí el Corán fue descubrir que Alá no era un Dios diferente al que yo creía. Era el mismo Dios de Adán, de Noé, de Abraham, de Moisés, que la paz sea con todos ellos. Y de hecho ya sabéis que hay una sura, la sura de Maryam, completamente dedicada a la Virgen María y a su hijo. Eso para mí me resultó bastante chocante, ya que pensaba que Alá era un Dios aparte, que nada tenía que ver con los dioses, o sea, con el Dios de la profecía, de la herencia abrahámica, digamos. Entonces llegué a la curiosa conclusión de que el mejor camino para seguir las enseñanzas de Jesús era ser musulmana. Esto le pueda chocar a muchos cristianos, es escucharme. Ojalá Allah nos guíe a todos. A continuación, mi siguiente paso era: quiero saber quién es este hombre, Mohammed, que en el desierto de Arabia, hace más de 1400 años, sin saber leer ni escribir, pudo calar en los corazones de millones de personas hasta el día de hoy. ¿Cómo podía ser esto? De verdad que quería preparar una descripción del profeta, que la paz y bendiciones sallallahu alaihi wasallam, pero no me siento capaz de hacerlo mejor que lo hizo su propia esposa Aisha radhiyallahu anha, que decía de él:
es el Corán andante. Y ojalá todos los musulmanes de hoy en día aprendamos con su ejemplo y también con nuestro comportamiento demos una verdadera imagen del Islam. Y con ello atraigamos a los demás a que quieran saber de nuestra religión y se beneficien de esta bendición, de esta bendita fe que fue descendida como misericordia para toda la humanidad. No nos olvidemos que es nuestra responsabilidad. A pesar de mis miedos, que reconozco que los tuve por las consecuencias que pudiera traer en mi entorno, hice la shahada, ya la conocéis, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Atestigo que no hay más Dios que Alá y que Muhammad es su siervo y mensajero. Hice mi shahada de noche, bajo un árbol, bajo la luz de las estrellas. Quise que fuera la creación de Dios mi testigo el día del juicio de que aquel día, un día antes justo de empezar Ramadán del 2014, entraba en el Islam. Y al día siguiente pude disfrutar de mi primer día de Ramadán. Desde que regresé al Islam, he ido evolucionando poco a poco. Es un proceso que, no nos engañemos, no terminará nunca, solamente hasta el día de nuestra muerte. Siempre tenemos la idea equivocada de que la religión corta nuestras alas, nos marca normas, nos marca límites, y como ha dicho el hermano Hussein, es al contrario. No nos damos cuenta que es el dunya realmente lo que nos tiene atado. Ese afán de notoriedad, esas ganas de querer más y más, ese estar pendiente de lo que opinan los demás, de lo que esperan los demás de nosotros. Eso sí que de verdad es una atadura para nosotros. Todo lo contrario, con el Islam me siento más tranquila, me siento completamente libre y más despegada de esas ataduras de querer ir a favor de la corriente. El Islam es una religión viva. Es una religión que ponemos en práctica en todas las facetas de nuestra religión, todas las facetas de nuestra vida. El concepto de ibada, que ya sabéis que es adorar y obedecer a Dios, no es solamente rezar, ayunar y realizar la peregrinación, sino que tiene que ver con todo lo que hacemos en nuestro día a día, que significa la complacencia de Alá Subhanahu wa Ta'ala. Podemos nombrar innumerables. La primera me gustaría nombrar el respeto, en especial a nuestros padres, que tenemos bastante olvidado. El respeto a los mayores, a nuestros vecinos, a cualquier ser vivo, incluso a las cosas físicas, ¿no? Tenemos que cuidar ese respeto. La ibada también es tener misericordia de los demás, hacer actos caritativos, tener bondad, generosidad, ser honesto, ser humilde y no creernos más que los demás. Todo eso, si lo hacemos con la intención de complacer a Dios, es una ibada. Y todo ello es lo que constituye nuestra verdadera yihad. Eso es nuestra verdadera yihad. Nuestra lucha contra el egoísmo, contra el ego, contra la pereza, al nafs. Eso es nuestra verdadera yihad. Nuestro esfuerzo, que esa es la verdadera traducción de yihad. No quiero perder la oportunidad de contaros una experiencia, una vivencia que solo sabía que existía de palabra, pero no de hechos, que es la hermandad. Sería una desagradecida si no recordara que desde el primer día nunca estuve sola. Alá Subhanahu wa Ta'ala me mandó hermanas y hermanos que desde el primer día no solamente abrieron las puertas de su casa para que no me encontrara sola, para que tuviera ese apoyo. Tal día como uno de estos de Ramadán y el día a día con ellos.
hace 2 años que entré al Islam, alhamdulillah, sino también me han abierto las puertas de su familia. Hay hermanas que sin hablar una palabra de castellano y yo una palabra de árabe, me han transmitido un cariño increíble, solamente con una mirada o con un gesto. La hermandad, lo define muy bien nuestra religión, es amar para tu hermano lo que amas para ti mismo. La hermandad es querer a alguien por Alá, a pesar de las diferencias que nos separan, y caminar de la mano en la misma dirección. Y la hermandad es ver a tu hermano y valorarle únicamente por lo que tiene en su corazón y en su alma. Por último, quiero leeros un versículo del Corán que creo que describe muy bien nuestra religión. Hablamos de la Sura 33, la coalición, versículo 35. Dios le tiene reservado su perdón y una gran recompensa a los musulmanes y a las musulmanas, a los creyentes y a las creyentes, a los piadosos y a las piadosas, a los justos y a las justas, a los pacientes y a las pacientes, a los humildes y a las humildes, y a aquellos y aquellas que hacen caridad, a los ayunantes y a las ayunantes, a los pudorosos y a las pudorosas, y a aquellos y aquellas que recuerdan frecuentemente a Alá. Quiera Alá que nos guíe a todos. Gracias por habernos acompañado. Y ahora, si queréis, que había hermanos que querían preguntar, es el turno para que podáis expresar sus preguntas. Hermano. ¿A quién vais dirigida la pregunta? Quiero preguntar por el Shubal, ¿por qué se hace? Shubal. Shubal. Es que lo voy a hacer y no sé, quiero saber por qué se hace. Estaría bien que explicaras, porque por aquí preguntan que qué significa la palabra. ¿Cuándo sabemos que se acabó el Ramadán? Ahmed.
es un poquito, pues bueno, vamos a ayudarla y vamos a transmitir nuestro mensaje. Dejando todo tipo de esfuerzo por la causa de Allah. Esa es la traducción correcta y luego ya cada persona creo que la puede traducir a su propia esencia y a sus circunstancias y lo puede desarrollar en su mano. Recuerdo que hace un año justamente nos hemos visto en la mezquita de aquí, ¿no? En vuestra mezquita, ¿sí o no? Tú aún no habías nacido. ¿Por qué no has estado ese día? Ana, ¿tú qué dices que no? ¿Por qué no has estado ese día? ¿Tú, por qué no has estado? Sí. ¿No lo sabes? Vale. Os he dicho una cosa y os la vuelvo a decir. Y si me invitan el año que viene y veo que tampoco hacéis caso, no volveré nunca. Os he dicho que cuando se va a una charla, y más siendo vosotros unos jóvenes, se va con un boli y una libretita para tomar nota. Porque si no, después de responder algunas preguntas, yo también tengo preguntas que haceros. Y me gustaría saber, sí, estaría grabado, tendría que estar grabado en tu mente, no en la cama. Sí, espabila. Os digo esto porque al final habéis hecho un esfuerzo de estar aquí, de permanecer 2 horas sobre una silla, no es nada fácil para un joven de 10, 15 años, pero después os vais a ir con la jarira y con el sudor de la jarira se pierde todo lo que habéis aprendido. Y eso no es plan. El plan es que os quedéis con algunas lecciones de lo que ha dicho la hermana Marta o de lo que haya dicho un servidor. Así que recordadlo. Y no solo para las charlas aquí o en la mezquita. Vayáis a donde vayáis, chicos y chicas, donde haya alguna charla, donde haya alguna conferencia o seminario, tenéis que ir con vuestro bloc de notas y apuntar, y escribir. Hola guapa, ¿cómo estás? ¿Bien? Hola guapo. ¿Por qué Shawwal? La sunna de Shawwal, el ayuno de los 6 días de Shawwal, que se pueden ayunar juntos o por separado, porque el profeta sallallahu alaihi wasallam nos anima y nos dice que quien ayune el mes de Ramadán y lo sigue con el ayuno de 6 días de Shawwal, tiene la recompensa. Es como si hubiese ayunado un año entero. Un año, es decir, tú ayunas un mes más 6 días y es como si hubieras ayunado un año. Sí. Exacto. Pero ¿cuántos son los días del mes de Shawwal? Los días del mes. El mes, ¿cuántos días tiene? 30. 29 o 30. ¿Cuánto tenemos que ayunar si queremos hacer la sunna? El mes tiene 30 días. Pero, ¿qué nos dice el profeta que tenemos que ayunar? ¿Cuántos días? 6. ¿Y tienes que ayunar del día de Eid? Pues deja un poco, deja unos días y luego comienza a ayunar los 6. No está permitido ayunar los días del Eid. El día del Eid, después de Ramadán, que es solo un día, es decir, al segundo día ya puedes empezar. Y los 3 días del Eid del Cordero. El Eid del Cordero, el día siguiente, el siguiente y el siguiente. 4 días. Son 5 días al año que el musulmán y la musulmana tenemos prohibido ayunar. ¿Vale? ¿Ya está claro lo de Shawwal? El secreto de por qué si ayunamos Ramadán y le seguimos con 6 días equivale a un año. Acordaos de la norma islámica, de la generosidad de Allah subhanahu wa ta'ala, que con cada acto bondadoso la recompensa se multiplica por 10. Por 10. Tú ves 5 y dices 5. Por 10. Si ayunamos el mes de Ramadán, lo multiplicamos por 10. ¿Cuántos meses son? 300 Y días. si 6 días los multiplicamos por 10, ¿cuántos meses son? Días son 62 meses. Entonces 2 más 2 10, meses. 12. 12 meses hacen un año. Por eso la recompensa es una. Subhanallah. ¿Cuándo sabemos que es el fin de Ramadán?
¿Cuántos años tiene el que ha preguntado? Vale, muy bien. Te han respondido, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son las señales de la noche del decreto? Vale, nos lo va a decir la hermana. Y ya está, pues que nos lo diga la hermana. Estas son las preguntas que se han hecho. Pues cuando termine la respuesta, llevadle a la hermana para que responda. No me las sé todas, yo puedo decir una. Y una es que el cielo tiene que estar despejado. Que aquí preguntan, como tiene pregunta, dicen que si solo haces el Shual y no haces Ramadán, ¿qué pasa? Es un caso hipotético, teórico, por si acaso, es un caso hipotético. Si es real, tiene que ir a un psicólogo. ¿Escucha? Me dicen que si es haram, si es haram, que tienes la haram se depila. Que dice por aquí que si es haram ponerse colonia antes de venir el Yemen. En Ramadán. Ahora tenemos su nombre y su edad, Yo tengo dos dudas. Una va para ti, Marta, y otra para él. Lo primero, Marta, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado, como decirlo así, como un obstáculo a la hora de comenzar a ser musulmana? O sea, tu día a día, digo, como rutina, ¿qué es lo más difícil que te has encontrado? Y la otra te lo hago a ti. Hablando en plan a la hora de pecar, digamos, ¿hay una graduación como decir que hay pecados más, como que son menos permisivos? Quiero decir que más graves y menos
que hay esta chica dice que no llevar pañuelo es haram. ¿A qué es haram? La primera pregunta que ha hecho Sumaya, perdón por mi pronunciación, he encontrado varios obstáculos. El primero es, vosotros vivís en un entorno de vuestra familia, es musulmana, marroquí, vuestros amigos, vuestros primos, vuestros tíos, todos. Pero yo he pasado de un mundo, de una vida, de un entorno totalmente europeo, humanista, en el cual se potencia mucho lo que es el poder del ser humano, ¿no? en que el ser humano está por encima de todo. Y de repente yo me he encontrado con otra mentalidad, con otra forma de vida, pero seguía viviendo en ese mismo mundo. Entonces vivir como un musulmán en un entorno que es totalmente, podríamos decir incluso islamófobo en muchos casos, eso me ha sido muy difícil. ¿Y por qué me ha sido muy difícil? Pues ahí sí que quiero que nos echemos un poquito la culpa a nosotros, no solamente a los medios de comunicación, lo que hayamos hablado antes, el hermano y yo, de que debemos de tener un comportamiento excelso, ¿no? El mejor modo de atraer a la gente al Islam no es decir el Islam dice, el Islam es, el Islam es profeta, no, el mejor modo de atraer a los demás al Islam, o al menos que ellos reciban como nuestra religión como algo positivo, es que nosotros seamos el ejemplo y la imagen verdadero de nuestra religión. No se me ha escuchado. Esperemos que sí. ¿Cuál es la otra pregunta? El tema del hijab. Para Hussein, yo quiero dar mi opinión, fíjate, sobre el hijab personal. ¿Vale? Lo primero que quiero decir es que yo creo que antes de llevar el hijab, es una opinión mía personal, antes de llevar el hijab, primero tienes que tú, como persona, por dentro, llevar tu hijab. Para mí el hijab no es este pañuelo que veis aquí de color carne, para mí el hijab es todo. Hay un hijab exterior y hay un hijab interior. Yo puedo, por causas de mi trabajo, no podía llevar hijab, pero llevaba mi hijab interior, que era el saber cómo dirigirme a los demás, cómo respetarles a los demás y a la vez hacer que ellos me respetaran a mí y dar una buena imagen de mi religión. Para mí ese era mi hijab. Si es obligatorio, para mí en el Corán dice que sí, que es obligatorio. Para mí no soy mufti del Islam ni nada parecido. Además lo siento como un orgullo, como una misericordia que ha tenido Alá hacia nosotras y amo de verdad llevar el hijab y me siento muy afortunada por poderlo llevar y por entender el significado de llevarlo. Hermano, si quieres dar tu opinión sobre si es obligatorio o no. Las preguntas que han hecho los chicos dicen mucho han entendido. Hablamos de la migración, de la colonia. Habéis venido con una mochila. Empezando por la depilación, decir la depilación en principio, no hay textos que digan ni que esté bien ni que esté mal. Ahora, como me depile para parecerme a los kufar, tengo un serio problema con eso. Si me depilo para parecerme a Cristiano Ronaldo o a Messi o a quien sea, tengo un karma. Sí. Que lo haga con esa intención, porque al fin y al cabo todo es intención. Quien haga lo que haga para aparentar a los demás o para parecer a los demás, que no es algo porque lo necesite por religión, o lo necesite por salud, o lo necesite por higiene, sino que sencillamente para chulear, ahí tienes un problema con Dios. Y además con estas prácticas alimentas tu propio ego. Luego te va a ser más difícil
luchar contra tu ego y ser más humilde, más modesto. Por lo tanto, el musulmán y la musulmana, siempre que hacen algo, lo hacen con sentido. El que hace las cosas sin sentido son las personas que no creen en Dios, no tienen un sentido de vida, no tienen un sentido de sí. La colonia o el perfume es sunna ponerse perfume. Tanto hombres como mujeres, está bien que no olamos a podridos, tenemos que oler algo sano, bien, incluso en Ramadán. Lo que no podemos hacer es meternos mucho perfume hasta el punto de que pueda producirnos la introducción de algún líquido, por lo tanto no se validaría la fruta. En principio, por eso un poquito de perfumes, de pisco, de lo que sea, no tiene nada de malo, ni en Ramadán, ni antes de rezar, ni después. Las categorías de los pecados están bien estipuladas en el Sagrado Corán y en las Sunnas. Los pecados no son todos del mismo grado. No es lo mismo cometer un pecado de los pecados. Los pecados, evidentemente, no es lo mismo caer en uno de los pecados capitales, como sería la incredulidad, asociarle a Dios, la usura, el adulterio, la mentira, el robo. En estos casos son pecados mayores, por lo tanto no es propio del creyente que cometiese esos pecados. Luego hay pecados que son pequeños, pues a lo mejor pues con alguna broma uno se pasa, con alguna mirada uno se pasa, con alguna pelea uno se excede en el fervor de la pelea. Entonces, con estos pecados que se les llaman pecados menores, pues con una tauba mínima o con un istighfar, Allah subhanahu wa ta'ala te perdona. Pero hay una cosa muy clara. No hay pecado mayor con un arrepentimiento veraz, ni hay pecado menor con insistencia. Es decir, si uno comete un pecado en un momento dado y que ha vencido su ego, su nafs, que sepa que con la tauba nasuh, con la tauba sincera, tiene el perdón de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero creyendo que porque uno cometa un pecado pequeño, que no hay ningún problema, pues ese pecado pequeño, si se insiste en él y se repite, se convierte en un pecado mayor. Y aquí aprovecho y hablo del hijab. El hijab evidentemente no es un pilar del Islam, no es como el pilar de la oración. Una mujer no deja de ser musulmana por no ponerse el hijab. Ahora, si todos los días salgo a la calle y salgo sin hijab, pues por cada día que salgo es una serie de pecados, de faltas, que cada día se acumula, y cuando la persona cree que ya no hay problema en no llevar el hijab, pues ya se condena a sí misma por no llevarlo tanto tiempo, por eso. Entonces, digamos que no hay, tomad esta norma, que es una norma fundamental en el derecho islámico. No hay pecado mayor con la tauba, ni hay pecado menor con insistencia. Y aquí me gustaría aprovechar para hablaros de un secreto muy importante. Es que ¿qué pasa con las hermanas que llevan hijab? ¿Qué pasa con hermanos que se dejan un poco la barba y son practicantes? Y es que uno cuando redescubre el Islam pasa por una primera etapa de efervescencia, de ánimo, de energía, y intenta aplicar todo lo que llega a conocer, incluso empieza a aconsejar a los demás, empieza a hacer amr bil ma'ruf nahy anil munkar. Todo esto, en principio, está bien, pero por desgracia, al no tener idea de lo que supone el esfuerzo espiritual, lo que es la educación espiritual, que requiere un esfuerzo sobre uno mismo, no sobre los demás, no sobre lo externo, no sobre ponerme hijab o dejar la mano con una túnica, sino desde dentro ese esfuerzo de purificar el corazón para que sea realmente un corazón sano, que sea un corazón lleno de amor a los demás, de piedad, de conciencia. ¿Qué pasa? Que nos pasan esos momentos de Coca-Cola, ¿no? de efervescencia, y luego encontramos que llevar barba empieza a ser una carga, que llevar hijab empieza a ser una carga. Y entonces vamos arrastrando esas cargas. Algunos pues no tienen más remedio que por honor o para que la gente no le mire nada, o para que no digan, no, mira que ha dejado de practicar, etcétera, pues vacíos por dentro, pero mantienen un poco la práctica por fuera. Y hay otros que sencillamente se rinden
se quita el velo, se quita la barba, incluso deja de rezar en su momento y en comunidad. ¿Esto qué quiere decir? Tenemos que ser cuidadosos para cómo concebimos el Islam en la práctica. No es una cuestión de un día, no es una lucha de un mes, es una práctica para toda la vida, y por eso es muy importante que siempre uno se acuse a sí mismo, que siempre uno se exija a sí mismo, que siempre uno se mire en el espejo y tenga a Dios Altísimo presente y al Profeta presente, y además de exigirse este esfuerzo, que tenga un programa de dhikr, de práctica diario, por mínimo que sean 15 minutos al día, de recitar un poco el Corán y de hacer un poco de dhikr de la ilaha illallah y del istighfar, te puede mantener en un nivel aceptable de práctica. Y luego, evidentemente, tenemos que procurar, y por eso estamos aquí, no estamos cada uno en su casa, porque uno se educa y mejora con sus hermanos. Si no está uno con sus hermanos y con sus hermanas, por sí solo y por sí sola, no puede. Una persona por sí sola, un creyente y una creyente, solo o sola, puede aguantar un día, una semana, un mes, pero una vida larga, imposible, sin el apoyo de tus hermanos o el apoyo de tus hermanas. ¿Qué quiere decir? Que tengo que rodearme de unos hermanos y unas hermanas que buscan lo mismo que yo, que quieren purificarse, que quieren ser creyentes de verdad, que quieren practicar el Islam, que quieren hacer llegar el mensaje. Es a través de esta voluntad, a través de este programa diario y a través de esta compañía de creyentes, es cuando uno puede encaminarse el resto de su vida, inshallah, como lo hicieron los Sahaba. Y siempre estará, con la ayuda de Dios, siempre estará mejorando. Y por lo menos, cuando no mejora, cuando sufre algún tropiezo, siempre están tus hermanos para ayudarte. Porque la fe, en su definición, ¿qué es la fe? ¿Sabéis cuál es la definición de la fe? No, el imán. ¿Qué es el imán? ¿Quién me dice qué es el imán? El imán. ¿Qué es el imán? Ajá. El imán. El imán. Como aquel que quiere hacer tefsir del Corán y dice "Wash-shamsi wa-duhaha", "Wash-shamsi" es el sol, "wa-duhaha" ya lo sabéis. No lo habéis pillado el chiste. El imán es creencia de corazón, testimonio de palabra y práctica. Las tres juntas, ¿no? No se puede decir, el imán está en el corazón. Sí, sí está en el corazón, pero se traduce en buenas palabras y se traduce en la práctica. Pero también tiene una característica fundamental a no olvidar. La fe sube y baja como la marea. Es decir, como creyentes tenemos momentos de una fe muy fuerte, de una conexión con Dios muy fuerte que nos hace disfrutar de la oración, del ayuno, de hacer el bien a los demás, pero luego hay momentos de bajón, que son momentos en donde no disfrutamos tanto de la oración, nos cuesta la práctica, pero es justamente en esos momentos donde se ve la voluntad, la firmeza y la determinación, y también la importancia de tus hermanos y tus hermanas. Porque como no los tengas, muy difícil que puedas remontar solo, muy difícil. Por lo tanto, ese compromiso con tus hermanos y con tus hermanas es como podemos mantener ese nivel aceptable de práctica, un nivel en el que Allah subhanahu wa ta'ala se digna en dirigirse a nosotros y a nosotras con la palabra ya ayyuhalladhina o creyentes. Tenedlo muy en cuenta. Así que menos preocupación por la depilación, menos preocupación por tonterías, y pensaros por cosas importantes de educación y seguido de formación en materia religiosa y en materia de cualquier ciencia que nos pueda ayudar en el desarrollo de nuestras vidas. Hasta luego. Yo no me quiero quedar con las ganas, no sé si se escucha, de lanzaros una reflexión, ¿no? Siempre estamos con haram, y lo que dice el hermano, que nos quedamos un poco en la cáscara de todo y no entramos en la yema, ¿no? Otro error que cometemos mucho es mirar con lupa a los demás. Descuidamos totalmente nuestra práctica de la religión y perdemos muchísimo tiempo en juzgar a los demás. Mira, esa hermana no lleva hijab, ese hermano se ha depilado, la otra hermana se ha echado perfume. Siempre estamos juzgando a los demás. Y para eso hay un dicho del califa Umar ibn al-Khattab, que Allah esté complacido
más o menos traducido al castellano: juzgaros a vosotros mismos antes de que seáis juzgados. Evaluaros a vosotros mismos antes de que seáis evaluados. Y estad preparados para el mayor de los exámenes, el juicio, el día del juicio. Entonces, inshallah, podamos invertir todo ese tiempo que perdemos en hablar de los demás, en decir quién lo hace bien, quién lo hace mal, y lo invirtamos en nosotros mismos y en mejorar nuestra relación con los demás en la práctica de nuestra religión, inshallah. Volviendo al tema del hijab, no me gusta hablar mucho del tema del hijab porque traemos hablar, hay mujeres que podéis hablar, creo que a los tíos, a los chicos, menos más las mujeres, que incluso hay predicadores que están obsesionados solo con temas de mujeres. Todos sus sermones son solo de mujeres, que si el hijab, que si obedecer al marido, si no sé qué, y siempre gira en torno a las mujeres. Y por desgracia, los musulmanes, los varones, caemos en la trampa de siempre juzgar a las mujeres. Es una manera de ser machistas, cuidado, hay que tener mucho cuidado porque es una manera sutil de ser machistas. Respecto al hijab, lo que me gustaría decirle a la hermana, decirle a mí mismo, decir, o sea, nosotros como comunidad, es que, como he dicho antes, que el Islam es un mensaje de liberación y el hijab es parte de esa liberación. Es la liberación de la mujer del yugo del hombre, de la sumisión a la que le somete el hombre y a la que le somete la sociedad, y que son sociedades dominadas por los hombres. Por lo tanto, llevar hijab en pleno siglo XXI y en Europa, en realidad en todas partes del mundo, pero nos referimos a nuestra realidad, es una de las mayores resistencias que puede tener la mujer, no solo la musulmana, la mujer, pero que puede abanderar la mujer musulmana, porque es una declaración de rechazo a toda explotación del cuerpo de la mujer y de su mente, de la mente de la mujer. El hijab es una declaración de que la mujer puede ser mujer por sí misma y no como quieren los hombres o como quiere la sociedad. Por eso se rompe la espalda todas las casas de moda y todas las ideologías que intentan someter a la mujer cuando una mujer sale con hijab. Y por eso es muy importante el que la mujer musulmana practique este precepto divino, que no es un precepto que le obligue el marido, el hijo, el padre, etc. Es tu obligación para con Dios, no para con la gente. Por lo tanto, es una práctica, al igual que es lo demás, y por eso las mujeres deben de ver en la práctica, en el llevar hijab, esa conexión con Dios, no con la sociedad. Eso es secundario, sino con Dios, que es una práctica para ganarme el amor de Dios, para ganarme la complacencia de Dios. Y por eso tenéis que ser muy cautelosas, muy prudentes, de no caer presas de las manipulaciones del shaitán, que tiene sus aliados humanos en forma de casas de moda, que luego nos salen con hijab H&M, con hijab Zara, con hijab no sé qué, es decir, de las marcas, ¿no? Las marcas lo que intentan es siempre apropiarse de los valores y convertirlos al mercado, al consumo, de moda. Por eso no tenemos que caer en la trampa. Y esto lo digo por el hijab, pero también para nosotros los tíos, a la hora de vestirnos unos vaqueros, de vestirnos unas camisas, unas zapatillas, no caer presos de la moda, no caer presos del consumo y del consumismo, sino que a la hora de consumir tenemos que consumir con responsabilidad, con conciencia. Por eso, porque al fin y al cabo todo lo que hagamos, todo lo que compremos, Dios Santísimo nos va a preguntar el día del juicio. Si la intención es acertada y la decisión es acertada, pues evidentemente Dios te recompensa por ello. Pero si uno hace sufrir a sus padres, que no pueden pagarle unas zapatillas de 40 euros, pero les obliga y les somete para que le compren unas Nike de 180 o de 150, que sepa que se las tiene canutas con sus padres y con Dios el día del juicio. Es decir, recupero el tema de que Dios tiene que ser central en nuestra vida y en nuestras relaciones. En nuestra relación con nuestros padres, tener a Dios presente. Con nuestros hijos, a Dios presente. Con nuestras mujeres, a Dios presente. Entre nosotros como hermanos y como hermanas, siempre a Dios presente.
Si Dios está presente, todos los demás cobran su dimensión real, su dimensión verdadera, no la falsa, sino la visión. No es que no tengan importancia, la tienen, pero la justa. Hay dos hermanos más, una hermana y un hermano, que querían hacer una pregunta. Las dos últimas, inshallah, porque ya prácticamente va a tocar el mate, inshallah. Bueno. Vale, tengo una cosa. Si practicas un deporte como el fútbol y te molestan por tener tantos pelos la espinilla, ¿los puedes depilar? Sí. O los pelos. Ah, vale. Vale, primeramente quisiera responder a nuestros hermanos y exactamente a nuestro hermano cuando ha dicho lo del hijab, lo del velo. Primero, no me gusta, ni a mí, creo que ni a ninguna de nuestras hermanas, que nos digas, ¿aquí eso es verdad? ¿Qué es haram? No te tienes que fijar tanto en si es haram o si es halal. Primero te tienes que fijar... Primero, desde mi opinión y mi humilde opinión, o sea, yo no estoy diciendo... Yo no hablo por las demás, sino hablo por mí, ¿vale? No te estoy diciendo que lo estés haciendo mal o que lo estés haciendo bien, pero es que tenemos una mala sociedad, porque me incluyo, en achacar mucho a la gente de tú haces, y nos olvidamos de nosotros mismos. Y el único que nos puede decir si lo hacemos bien o lo hacemos mal es Allah. Y antes de decir si es haram o si es halal, pienso que primero hay que mirarnos por nosotros, intentar querer a Allah, acercarnos a Él y olvidarnos de los demás. Y si quieres hacer algo bueno por los demás, intenta agradecerles y decirles, por favor, este no es el camino correcto, o hermana, creo que te estás equivocando, o cualquier cosa para que ella lo entienda. No, da igual. Vale, y ahora, por segundo, una vez dada mi explicación, quería agradecer primero a nuestros ponentes que nos han dedicado su tiempo, tanto a Hussein como a Tamar, como a Marta, siempre me equivoco en ella. Sí. Muchísimas gracias por dedicar vuestro tiempo. Segundo, también me gustaría agradecer, ¿os podéis? Un momentito, por favor, gracias. Segundo, me gustaría agradecer a los representantes o a lo que llevan el llama y a todos nuestros hermanos que nos ha hecho un gran favor de toda la tarde estar ayudándonos, limpiando, organizando todo esto. Y también, y por último y no menos importante, a las mujeres que han venido y que han asistido, a los niños también, pero sí que es cierto que os voy a decir una cosa, que nuestro hermano nos los ha dicho muy bien, que la próxima vez traigáis un cuaderno o un boli, pero a pesar de eso, si no lo queréis traer, lo que sí, si tenéis interés o no, como tenemos la mayoría de aquí, por lo menos mostrar un poco de atención, por eso habéis venido. Yo creo que, gracias a Dios, estáis aquí porque os ha gustado y porque os ha motivado y seguís creyendo y somos musulmanes. Entonces, como tenemos una cosa que es respeto, educación y algo muy bonito, me gustaría que la próxima vez nos respetáramos entre todos y entre todos ayudáramos a que esto fuera mejor. Muchísimas gracias. Esto es todo. La verdad es que es muy buena señal que los hermanos y hermanas, y también nos acompañan hermanas y hermanos no musulmanes. Gracias a Dios y gracias por estar aquí. Es muy buena señal que cuando no estar en cualquier otro sitio, estéis aquí, tengáis este interés por la religión. Por último lugar, queremos llamar al señor
que es el presidente de la mezquita, que volvemos a repetir lo que ha dicho la hermana, dar gracias por todo el trabajo, toda la facilidad que hemos tenido. Acabamos de trasladarnos hace muy poquito a esta nueva ubicación y la verdad es que es de agradecer a todos. Ha habido hermanas que han cocinado muchísimo, han pasado horas, hermanos limpiando, el hermano Hussein que viene con toda su familia de tan lejos, en días tan señalados. Y bueno, pues vamos a llamar al presidente de la mezquita para que nos dé su السلام عليكم. واش خصكم ديما هكا فرحانين؟ ولكن اللي فيكم مال هو ما كتجيوش تقراو. الا ما جيتوش تقراو ما غتعلموا والو. هذه ماشي مسرحيه، غنجيو نديروا المسرح ونجيو بحالنا. خصكم تجيو تقراو وتصليو، ملي تجيو تصليو ما ديروش الفوضى كما بحال ديما، ما تجلسوش مع بعضياتكم تفرقوا. كتجيو اخر ساعه كتشوشوا المصلين. نتوما ناس مزيانين انا كنعرفكم. ياك انا صاحبكم. كاينه ولا لا؟ بغيتكم نقول لكم واحد استعباط، نقول لكم واحد بلاتي شوفوا وسكتوا. اللي بغينا شوفوا سمعوا، اللي بغينا منكم هذا المسجد احنا كبار، انتم اللي تاخذوا زمام الامور وتزيدوا به للقدام. سيكيرا ديرانتي، ولكن عندكم تبيعوا. ما باللي نمشيو حنا. انا نوض من القبر ندير شي واحد فيكم. عندكم تبيعوا، ما تبيعوش. خصكم دابا انتوما راك انتوما دابا غدا رجال. انتوما الان سكتوا. انتوما الان رجال. صافي ما بقيتوش دراري صغار. من هنا واحد 3 سنين 4 سنين خصكم انتوما ديروا لجنه، انتوما تسيروا هذا المسجد هذا، انتوما تزيدوا به القدام. حنا صافي عينا، ولكن خصكم تجيو تقراو وتعلموا الدين ديالكم والفرائض ديالكم. راه بزاف منكم ما كيعرفوا والو على الاسلام وهذا عيب. خصكم تجيو، صافي تفهمنا؟ صافي؟ لان المسجد شوف، المسجد سمعوا، المسجد بلا بيكم خاوي. لان البيخوس اذا مشاو ماشي يعمروا، البيخوس غنبقى هذا طوباريو. وانتم خصكم تعمروا المسجد ديالكم. وين هذا واحد تيستي يلا هذا واحد شيطان مشى يخدم. واسكتوا. مشى الله وراه قال له واش كاين شي خدمه؟ قال له كاينه. قال له كونتو بارلا. قال له قال له نو مي بارا مي بيكو بابي. ما صديق. ومن بعد نقول لكم دوز تيستيس في العشي. فونديدونو خدالكم صافي. شوفوا سمعوا خصكم تحفظوا دابا اضعف الايمان، خصكم تحفظوا 10 سور القران. اللي ما يحفظوها خصو يحفظ 10 من سوره الفيل حتى سوره الناس، لان عيب المسلم عنده 5 صلوات في النهار وما كيحفظش 10 ديال السورات باش يصلي بجوج سورات في الوقت. سمعوا محمد عطيتواني اخر درجه انا غادي نجي. شوفوا خصكم تجيو تقراو القران، وخصكم تجيو باش هذا المسجد ديالكم انتوما ماشي ديالنا، حنا صافي حنا عينا باش تزيدوا به القدام، باش يكون مسجد ان شاء الله. راه غادي نبنيو هنا 600 متر، غادي نديروا فيها جميع المرافق، غتكون موي غراندي وغتكون موي غرادابري باش تجيو ليها. ولهذا انتوما هما شباب المستقبل. صافي مزيانين. ملي انا غنسولكم وما تكذبوش عليا، ملي كتكونوا هنا كتكونوا فرحانين ولا لا؟ عزيز عليكم تجيو لهنا. هذه شوفوا، هذا هنا سنيال بانكم كتحبوا الله والاسلام والرسول. ملي كتحبوا هذا المكان، لان هذا المكان بيت الله الان، ما بقاش فين كبقى بيت الله. خليك ميرا، فهمتكم ميرا. انا غادي نقول لكم واحد الحاجه ديالكم خاص، ماشي اللي بيخص. اكي ماندويو y aquí vosotros sois los primeros.